Al suroeste del Imperio Moniyan se encuentra el Castillo George, en el que vivía un joven con una habilidad prodigio para la espada, educado, brillante, carismático, rico y sobre todo apuesto, y su nombre era Lancelot. ¡Hermosa! Pues lo que me gustaría decir, porque rico no es. Gracias a su padre, el duque Barroco vivía de préstamo en préstamo porque el señorito quería seguir siendo rico cuando en realidad estaba en la miseria total. Por lo que se le ocurrió la brillante idea de escoger una prometida con mucho dinero y arreglar un matrimonio para su hijo. A eso se le llama estrategia. Pero desde pequeño Lancelot siempre estuvo fascinado por las historias heroicas de los caballeros, hasta el punto de creerse el caballero más brillante y carismático de todos los tiempos. Por lo que realizar un matrimonio por conveniencia mancharía su honor, así que decidió batirse en un duelo contra su padre, que obviamente Lancelot ganaría, y terminó yéndose de su casa, perdiendo así el apoyo financiero de su padre. ¿Cuál apoyo si está más pobre que todos nosotros juntos? Lancelot se ganaba la vida ganando concursos de espada que realizaban por todo el país. Pronunciaba el lema de su familia: las espinas permanecen si caen los pétalos, mientras tallaba sus iniciales en los cuerpos de sus rivales. ¡Uy, qué horror! Ya que no estaba bajo el control de su padre y como todo adolescente con la testosterona bien alta, se dedicó a andar de Don Juan por todo el imperio, generando historias entre las mujeres que lo apodaron la Espada de las Rosas. Y dichas historias llegaron a oídos de su padre, cuya reacción fue: Este muchacho me llena de orgullo. o eso le gustaría pensar, porque su padre podía ser un muerto de hambre, prestamista, interesado y vividor, pero nunca un Don Juan como su hijo. Así que decidió eliminar a Lancelot de todos los registros familiares. Mientras que Lancelot, emborrachándose en una taberna y como todo borracho, se puso a cantar, pero se dio cuenta de que otros borrachos estaban acosando a una mujer. Él decidió sacar su espada para ayudarla, pero fracasó miserablemente, ya que los borrachos lograron herirlo, pero al menos los ahuyentó. Lancelot salió cubierto de sangre de la taberna, arrastrándose como un gusano hacia un árbol, y antes de perder el conocimiento alcanzó a ver unas alas de cisne brillantes. Luego de unos momentos despertó acostado en una cama con vendas alrededor del pecho. Mientras una mujer lo observaba, él se dio cuenta que las alas que vio antes en realidad era la corona de cisne que llevaba esa mujer. Lancelot volvió a desmayarse otra vez, mientras ella siguió cuidándolo y curándolo con magia durante días. Hasta que Lancelot despertó, este se enteró de que todo este tiempo estuvo viviendo en el castillo de los cisnes de la casa Alvin, y que la chica que lo salvó era nada más y nada menos que la princesa Odette. ¿Nani? Al principio Lancelot pensó que Odette lo había salvado porque estaba enamorada de él, pero luego se dio cuenta que la mujer de la taberna a la que ayudó era ella. Durante los días que Lancelot estuvo en el castillo, no dejaba de presumirle a Odette su habilidad con la espada y las grandes aventuras que había tenido por todo el imperio. Y espero que haya añadido que sus aventuras se limitaban a andar de Don Juan por el pueblo, pero también ocultó su identidad haciéndose llamar Lancelot, del caballero romántico de Castle George, y Odette le creía todo lo que él le decía sin saber que eran mentiras. ¡Desgraciado! Como Odette vivió toda su vida dentro del castillo, sentía cierta curiosidad por el mundo exterior. Ante eso, Lancelot se empezó a sentir culpable por mentirle hasta el punto de ya no poder presumirle más de sus idioteces. Además, se dio cuenta que se había enamorado de la princesa, pero se le hacía difícil confesarle sus sentimientos a Odette, así que optó por la más fácil, que fue enviar señales, cantándole canciones de amor y poemas. Pero la princesa nomás no entendía un carajo lo que intentaba Lancelot. Qué extraño, casi siempre es al revés. Pero después de unos días, la princesa dejó de visitarlo. Frustrado por la curiosidad, Lancelot decidió preguntarle a la sirvienta en dónde estaba la princesa, y esta le respondió: ya le pedalearon la bicicleta, mi señor. ¿Qué? Bueno, no se lo dijo tan así, sino que ella estaba en los preparativos para su boda porque alguien le propuso matrimonio. Al escuchar eso, Lancelot se encontraba en shock por la noticia, pero después de meditarlo unos minutos, decidió mandarle una carta a Odette. Querida princesa, perdóname por partir sin despedirme. He decidido viajar a cada tierra mítica como en las canciones que he cantado. Prometo que el día que regrese al castillo de los cisnes, estaré ante ti como un verdadero caballero, y con suerte con el lago azul y la brillante luz del sol como testigo. Finalmente podré contarte lo que he estado murmurando
para mis adentros. Después de leer la carta, Odette se apresuró a mirar por la ventana, pero Lancelot ya había partido para emprender un gran viaje a través del país. Y como recomendación, si te gusta una persona, díselo, porque nomás preparas la bicicleta para que otro venga y la pedalee. Pero hasta aquí la historia de Don Juan de las Rosas, más conocido como Lancelot, y nos vemos en otro video.